Dice la palabra de Dios que es, como les decía, hermano, nuestro Señor Jesús, veíamos el domingo, había entrado en Jerusalén en el pollino de asno, en el burrito chico, ¿no es cierto? Y, y cuando él iba entrando, había una multitud que lo victoriaba, que decía que él era el rey de Israel. Todos ellos, hermanos, la multitud creía que Jesús venía para liberar a Israel del yugo romano. Amén. Que Jesús en algún lugar quizás tenía algún ejército escondido o algo así, pero que él los iba a libertar, que era el libertador de Israel, que los iba a libertar de el yugo romano, del imperio romano, ¿no es cierto? Los fariseos, que ya medio habían visto que no iba a ser así, pero que sabían y les molestaba mucho que la multitud lo siguiera a él. Amén. Los fariseos, digo, habían visto que Jesús, yo creo que muchos de ellos habían entendido, muchos de ellos habían creído en nuestro Señor Jesús y muchos de ellos le habían hablado a los otros que no habían creído, que finalmente no lo aceptaron también, de lo que realmente Jesús venía a hacer. Amén. Él no venía, hermanos, a libertar a Israel, a la nación de Israel del yugo romano. Él venía a libertar a todos los hombres del yugo del pecado, de la esclavitud del pecado. Amén. Y después, mucho después, hermanos, y mucho más adelante todavía de lo que vivimos hoy nosotros, va a suceder que Él va a ser el rey sobre toda la tierra, literalmente. Pero hoy, hermanos, hoy su reino debe estar en su iglesia. Hoy su reino se ve en su iglesia, hoy su reino se ve, hermanos, en cada uno de nosotros. Decíamos el domingo, si es que en nosotros ha llegado el rey. Si es que en nuestro corazón, hermanos, está reinando nuestro Señor Jesucristo. Y ahí la importancia, hermanos, si eso sucede, entonces Él es nuestro Rey y Señor. Entonces le obedecemos, entonces le seguimos, entonces lo amamos. No es obediencia, hermanos, porque me conviene. No es obediencia, no, obedecer al Señor, vamos a ver ahora si conviene a veces. No es obediencia, hermanos, porque me conviene, como decía, no es obediencia porque me va a ir mejor. No es obediencia por miedo a ser condenado, a ir al infierno. Es obedecer al Señor por amor a Él. Amén. Porque Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Porque Él murió en la cruz por mí. Porque Él murió en la cruz por usted. Amén. Porque Él llevó nuestros pecados y fue acusado de nuestros pecados y castigado por nuestros pecados. Cada mentira que usted dice, hermanos, y que va a decir quizás más adelante, hermanos, cada cosa, cada vez que está en las cloacas de internet, cada vez, hermanos, que nos peleamos con alguien, cada celo, cada envidia, todas esas cosas, de todas esas cosas fue acusado nuestro Señor Jesús cuando Él era santo, limpio y perfecto. Y había vivido, hermanos, una vida perfecta delante de Dios. Y fue castigado por esas cosas también. Y por eso ahora cuando nosotros venimos a Dios, creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, hermanos, por eso ahora nosotros tenemos perdón, porque nuestros pecados los pagó otro. Todo el pecado tiene su paga. Y la Biblia dice que es la muerte. Otro murió por su pecado. Y ese fue nuestro Señor Jesús. ¿Qué va a pasar con los que no acepten al Señor? Como también decíamos, hermano, con los que no crean en el Señor, con los que no lo busquen. Y acá lo dice Jesús, que ahora vamos a entrar en todo eso, hermanos, van a ser juzgados. Amén, también. Nosotros somos juzgados y fuimos hallados culpables, pero el castigo por esa culpa la llevó nuestro Señor Jesús. Los que no crean, hermanos, los que no aceptan a Jesús, van a ser juzgados y van a ser hallados culpables. Y el castigo por sus pecados y el pago lo van a llevar ellos mismos. Por eso para ellos, hermanos, hay condenación, dice la palabra de Dios. Y para nosotros, hermanos, salvación. Amén. Hermanos, eso fue lo que sucedió en la cruz. Cristo salvando a su pueblo. Cristo vino para salvar a los hombres que iban a creer en Él. Amén. Hermanos, dice que unos griegos, dice acá, buscaban a Jesús y ese día de la cruz se acercaba. Esa Pascua se acercaba ya, hermanos. Dice que había unos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta, dice, y buscaban a Jesús, querían hablar con Jesús. Y se lo dijeron a Felipe y a Andrés. Y Felipe y Andrés se lo dijeron a Jesús. Y cuando Jesús, hermanos, se enteró de esto, cuando ellos se lo dijeron, dice que Jesús les respondió en el versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre, o sea, Él, sea glorificado. Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá,
y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Amén. Quiero detenerme en estos versículos, hermanos. Cuando el Señor se entera de que unos griegos, unos extranjeros lo buscaban a Él, no dijo, qué lío, ahora los judíos que no me quieren, la multitud esta que está equivocada, que cree que yo voy a ser su rey, y no vine para eso, que van a terminar, de hecho lo hicieron después, castigándome, pegándome, insultándome, esto mismo que me están victoriando ahora. Los judíos que me quieren matar, y encima ahora los griegos, ahora que me ven hablando con extranjeros, me ven hablando con gentiles y gente, pues posiblemente gente importante, porque pedían hablar con él y todo eso. Hermanos, me ven hablando con otra gente que va a exacerbar más a los judíos, y Jesús no dijo eso. Amén. Más problemas todavía para mí. No dijo nada de eso, dijo, ha llegado la hora. Amén. Ha llegado la hora, dice, respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, dice, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Lo que le estaba diciendo, hermanos, y Jesús ya estaba pensando, seguramente, hermanos, y por su respuesta, por supuesto, en la cruz, en ese momento. Lo que le estaba diciendo es, hermanos, ya está, ya se viene, ya llega la hora de que el Hijo del Hombre tiene que ser glorificado, de que me van a matar, de que tengo que ir a la cruz. Y dice, y tiene que suceder para que todos, después un poquito más adelante lo va a decir, para que todos, no solamente judíos, es la respuesta general de Jesús es esta. Llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, de que me maten a mí, para que todos, y no solamente los judíos, también los gentiles, tengan salvación. Cuando fuere levantado, dice, cuando yo muera, a todos atraeré a mí mismo. Amén. A todos atraeré a mí mismo, no solo al pueblo judío, sino a todos. Cuando habla él de ser levantado, hermanos, al mismo tiempo que Jesús muere, a la vez que él muere, y es como una dicotomía o como una paradoja divina, podríamos decir, que es que con su muerte, hermanos, a la vez que él muere es glorificado también. Amén. Y a la vez que él muere, con su muerte, como dice esto del grano de trigo, hermanos, con su muerte él glorifica a otros, y esos somos nosotros. Amén. Con su muerte él da vida a otros, y esos somos nosotros. También, hermanos, con su muerte él tenía que morir para ser levantado, para ser resucitado por el Padre también, y de esa manera iba a ser glorificado Dios mismo también. ¿Entienden, hermanos? Con la muerte de Jesús, hermanos, Dios fue glorificado y mostró su poder al levantarlo de los muertos. Con la muerte de Jesús, Jesús fue glorificado como el Hijo de Dios y el que quita el pecado del mundo. Con la muerte de Jesús, nosotros somos glorificados y vamos a ser glorificados, porque fuimos atraídos hacia Él. Y no solamente, dice Jesús, judíos, sino también, todo partiendo de que los griegos lo buscaban, sino también de otras partes del mundo. Amén. Y eso lo vemos hoy cada uno de nosotros con la muerte de Jesús. Después de la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección y su ascensión y su glorificación, hermanos, nace la iglesia. Amén. Judíos y no judíos también. Eso sucedió, eso lo vemos, somos parte de eso también, cada uno de nosotros. Es lo que Jesús dice. Pero fíjese una cosa, hermanos, el Señor dice también que la hora había llegado, dice que Él es ese fruto, ese grano de trigo que muere pero que después va a llevar mucho fruto. Dice, y después dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Dice, Padre, sálvame de esta hora. Salteé hasta el 27, ¿no es cierto? Sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, Jesús está diciendo, hermanos, la hora llegó, yo voy a glorificar al Padre, yo voy a ser glorificado. Hay mucho fruto, tengo que morir para llevar mucho fruto, y eso somos nosotros, hermanos. Pero ahora está turbada mi alma. Amén. Jesús le faltó fe, que estaba turbada su alma. Jesús estaba en desobediencia, que no podía cumplir bien lo que el Padre le había mandado. Jesús estaba dudando. Jesús estaba, hermanos, que estaba turbada su alma. No.
Él era la perfección caminando. Él era el Hijo de Dios. No se halló pecado en Él. Hermanos, Él es nuestro Salvador. No había salvación para nosotros. No había resurrección para Él si Él hubiese pecado una sola vez desde su nacimiento de María hasta la cruz. No, Él era perfecto, pero estaba turbada su alma. Amén, hermanos. Y Él dice, antes de decir eso, hermanos, que todo aquel que ama su vida la perderá, y que el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna las aguardará. Y si alguno me sirviere, si alguno me sirviere, a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Lo que está diciendo, hermanos, también nuestro Señor Jesús es que lo mismo va a suceder o puede suceder con cada uno de nosotros también. Él era perfecto. Él obedeció al Padre siempre. Él tenía fe, era el autor y consumador de la fe. Pero cuando llegó el momento, hermanos, su alma estaba turbada. Había tristeza en Él, había congoja en Él, había angustia, angustia en Él también. Es más, lo dice después en el versículo siguiente, hermanos, cuando dice en el mismo versículo, ¿y qué diré? Dice, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. En otras partes de la Biblia dice, hermanos, también, Jesús te dice, ¿qué voy a decir, Padre? Líbrame de esto, que no pase esto de la cruz. No, yo estoy para esto, yo vine para esto, para glorificar a Dios, para que esto suceda, para que ustedes puedan ser salvos, está diciendo el Señor, hermanos. Y en otra parte de la Biblia dice, hermanos, que por el gozo puesto delante de Él, fue a la cruz. Y en Isaías 53 dice, hermanos, que verá el fruto de sus aflicciones y quedará satisfecho. Amén. Y el fruto de sus aflicciones, hermanos, de lo que le pasó a Él en la cruz somos nosotros y todo aquel que cree en Él, de verdad. Amén. Hermanos, es lo mismo, para que usted lo vea bien, por ejemplo, las hermanas, las que son mamás, en el parto. ¿Por qué fueron al parto? ¿Qué era lo que...? No hay dolor como ese, creo que es el mayor de todos los dolores que existen. ¿Por qué fueron a parir si es tan doloroso? ¿Qué era lo que las empujaba a estar ahí? Y encima a que cada vez que ustedes hacen fuerza para que salga el bebé, más es más el dolor. ¿Qué es lo que hace que ustedes sigan empujando, como se dice? ¿Qué es? Lo que viene después. El gozo de saberse mamás, el gozo de ver un bebé, el gozo de tener un hijo. El resultado. Pero saben que primero tienen que pasar, hermanos, por esa angustia, por ese dolor también. Lo mismo es, hermanos, de igual manera, y Jesús usó también este ejemplo, ¿no es cierto?, en una oportunidad. Hermanos, de la misma manera, o sea, es lo mismo que está diciendo nuestro Señor Jesús acá. Está turbada mi alma, pero lo que viene, y yo para esto he venido, no puedo decir al Padre, líbrame de esto, lo que vive, porque lo que viene, porque lo que voy a ver después es grandioso, es importantísimo, es hermoso. Y es Dios glorificándose, es Dios glorificándome, es Dios glorificando a lo que se había perdido, y esos éramos nosotros. Esos son los hombres que van a creer en Él. Es lo que Jesús y es para todos. Ese es el gozo que estaba puesto delante. Ese es el hecho, hermanos, y vuelvo al ejemplo de la mujer sí que está dando a luz, hermanos. Es ese bebé que está por nacer. Es ese, hermanos, el gozo de saber que va a ser mamá, de saber que va a tener un hijo, es lo que la hace pasar por todo ese dolor. Y es más, Jesús dijo, lo olvida rápidamente. Es uno de los dolores más grandes que hay, pero es el que más rápido se olvida, ¿no es cierto?, por la alegría de tener un bebé en los brazos. Lo mismo es, hermanos, esto es lo que está diciendo Jesús. Tengo que ir a esa cruz, tengo que pasar por ese dolor, tengo que morir por cada uno de ellos, pero lo que viene después, el resultado de eso es, el fruto de eso es impresionante. Amén. El gozo puesto delante. Eso es, hermanos, lo que el Señor está diciendo acá. Y eso es, hermanos, también lo que dice, hermanos, que va a suceder con cada uno de nosotros. Él jamás perdió de vista, hermanos, el hecho de que Dios iba a ser glorificado, de que iba a ser un pueblo, iba a ser salvado, de que iba a llevar muchos hijos a la gloria, muchos de sus hermanos, nosotros íbamos a ser salvados por Él. Jamás perdió de vista eso, a pesar de todo lo que le estaba aconteciendo realmente ahí, mientras estaba acá en la tierra.
La persecución de los judíos, la traición de uno de sus discípulos, hermanos, la crucifixión, el látigo romano. Pero por sobre todas las cosas, hermanos, el ser quebrantado bajo la ira de Dios, que muchas veces se ha explicado eso, que era lo que más le dolía a Jesús. En Getsemaní, por ejemplo, hermanos, su cuerpo, su humanidad, su cuerpo le pedía a gritos ser librado de eso. Dice que sudaba gotas de sangre. Dice que su angustia, eso sucede, hermano, cuando una persona está muy angustiada al borde de la muerte. De la muerte por angustia, no por un defecto físico, por angustia. Que sobrepasa esa angustia, hermano, sobrepasa la resistencia física también, biológica también. Y se revientan esos vasitos de sangre que están entre la piel, y por eso él sudaba gotas de sangre. Su cuerpo le estaba pidiendo no ir a la cruz, pero su espíritu, hermanos, estaba diciendo que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Eso es lo que Jesús acá lo dijo. Ahí cuando estaba orando en Getsemaní, hermanos, se lo veía. Y cuando fue a la cruz, lo consumó, lo terminó, por causa nuestra, por cada uno de nosotros también. Dice la palabra de Dios, dijo él también, hermanos, que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? ¿Qué quiere decir, hermanos, que el que ama su vida en este mundo la pierde? O sea, que el que ama su vida en este mundo no tiene vida eterna, pero el que pierde su vida en este mundo para vida eterna la guarda. Es lo que Jesús dice. ¿Qué quiere decir eso? ¿Significa privarnos de cosas? No. Implica a veces privarnos de algunas cosas, pero no significa eso. Significa, hermanos, no hacer mi voluntad, sino hacer ahora la voluntad de Jesús, de nuestro Señor Jesús. Significa, hermanos, enfrentar y no seguir la corriente de este mundo. Cuando nosotros no seguimos la corriente de este mundo, cuando nosotros no hacemos lo que el mundo, lo que la cultura y lo que la costumbre de los hombres y lo que todos los hombres hacen, hermanos, no lo hacemos porque queremos hacer la voluntad de Dios, porque queremos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús, ahí estamos negándonos a nosotros mismos y haciendo la voluntad de Dios. Pero, hermanos, cuando nosotros seguimos la corriente de este mundo, o mejor dicho, lo que significa seguir la corriente de este mundo es hacer lo que todos hacen. Y hacer lo que todos hacen a nuestra carne, nos da placer, a nosotros nos da placer. Placer mentiroso, placer, hermanos, momentáneo y muy cortito. Que es así como viven los hombres. Buscan, hermanos, viven para buscar placer y no para buscar felicidad. Y no es lo mismo. Y si usted vive para el placer, usted es un infeliz. El diablo, dice la Biblia, que la corriente de este mundo, hermanos, los pensamientos, los deseos de la carne, todo eso está bajo el diablo, bajo el maligno. Que todo eso viene, hermanos, a raíz del espíritu que opera en los hombres que están sin Dios y que viven por placer nada más, y que viven para sí mismos nada más, y que viven para hacer su propia voluntad nada más, y que creen que son libres porque hacen lo que quieren, pero en realidad, hermanos, son esclavos del pecado, son esclavos del diablo. Lo que pasa es que el pecado actúa en nuestra voluntad también, entonces me hace querer hacer lo que el pecado quiere en realidad. O sea, lo que el diablo, ese espíritu que opera en la corriente de este mundo, en las costumbres del mundo, hermanos, en los principios del mundo, que ahora vamos a poner algunos ejemplos, hermanos, para que se dé cuenta de lo que les estoy diciendo, hermanos, y le gusta, a la carne le gusta, entonces la carne quiere eso, pero es pecado. Entonces, cuando digo la carne es los hombres sin Dios, los hombres, hermanos, cuando actúan egoístamente, los hombres cuando hacen su propia voluntad y no la voluntad de Dios, es lo que la Biblia dice. Estamos nosotros que hemos perdido, hermanos, que queremos perder la vida y no hacer nuestra voluntad. Vamos a suponer, estamos acá porque no quiero hacer ya la voluntad del mundo, no quiero hacer lo que todos hacen, quiero hacer lo que Jesús enseñó y por lo que Jesús murió. Enseñó con su sangre. Y queremos hacerlo y nosotros queremos hacerlo. Pero entonces, hermanos, por ejemplo, usted estaría dispuesto, por ejemplo, a que mañana venga su hijo y le diga que
sintió el llamado de Dios para ser misionero en Corea del Norte y que nunca más lo va a ver, pero que por causa del Evangelio él quiere ir allá. Por poner un ejemplo extremo. Hay mucha gente que lo hace, hay mucha gente que muere por eso también. Es más, en Corea del Norte en este caso ni siquiera los dejan entrar. Pero hermanos, y si entran los matan. Pero hermanos, vamos a suponer que sucede eso. ¿Qué respondería usted? Nunca más lo haría. Eso sería algo grande, algo extremo. Un hijo de Dios, si realmente es el llamado de Dios, si realmente es la voluntad de Dios, dice, va con su bendición. Pero hermanos, ¿y las cosas más chiquitas? Cuando nosotros no participamos, por ejemplo, soportamos, por ejemplo, el enojo de nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros de escuela, cuando no participamos de, no sé, de chistes verdes, por ejemplo. Antes lo hacíamos y ahora no queremos. Y el enojo, ¿qué te hace ahora el santurrón? ¿Qué te hace el santurrón? ¿Qué te hace el de la iglesia? Y qué sé yo. ¿Podemos soportar esa persecución? Porque una persona que ha perdido su vida en este mundo, porque lo otro es lo que hace todo el mundo, pero una persona que ha perdido su vida en este mundo por causa del Señor, hace eso. ¿Puede soportar las risas y las cargadas, hermanos, de sus amigos o compañeros porque usted no ve a las mujeres como objeto, por ejemplo? Porque no son un cuerpo para fantasear una mujer que pasa por ahí para usted. Porque sabe que es amada por alguien que tiene padre, que tiene conciencia, que tiene inteligencia, que tiene ideas, que tiene principios, que tiene más que un cuerpo, una mujer. Y usted no la ve para fantasear un rato con ella, no la mira así, no tiene esa idea de las mujeres. Eso debería ser un hombre cristiano. Soportar las cargadas y las risas o el enojo también a veces, porque como ellos no lo pueden hacer, no les gusta que otro sea mejor que ellos. A veces sucede eso, te lo toman así a veces también. Hermanos, soportar soportar eso. Soportar que no es su costumbre tener sexo con cualquiera que tiene la oportunidad por ahí. Porque no, justamente por lo que decía, porque no son objetos y porque ama a Dios por sobre todas las cosas. Y porque espera en Dios quien vaya a ser su compañera y para formar su familia. Mira si todo el mundo lo hiciera, hermanos. Mira si todo el mundo se jugara la vida por la pureza, por la santidad, por el respeto. Esto sería mucho mejor, pero no lo hacen. Porque no quieren perder su vida por causa del Señor Jesús. Porque esto sí enseñó nuestro Señor Jesucristo. Porque el matrimonio debería ser, hermanos, lo más parecido al Edén. Por la fe ahora, ¿no es cierto? Al Edén, que muchas veces lo hemos visto eso, pero a mí me gusta mucho verlo así porque es real además. En Edén, hermanos, estaban dos hombres, un hombre y una mujer, perdón, un hombre y una mujer amándose con un amor filial que es fraternal, de hermano, donde hay amistad, incluido ahí amistad, proyectos, bueno, todas las cosas en común que tiene. Un amor eros, dice la palabra de Dios, que de ahí viene la palabra erotismo, pero se la toma siempre mal. Eros, que es tener intimidad. Y el ágape, el mayor de todos, el que se perdió, ese lo cortaron. Que es, hermanos, ese amor que uno daría su vida por el otro. Cada uno daría su vida por el otro, por obediencia a Dios. Por el otro y por Dios. Es más importante, antes del pecado era más importante para Adán, Eva, que él mismo. Antes del pecado era más importante para Eva, Adán, que ella misma. Y era un matrimonio. Pero después vino el pecado y cortó eso, hermanos, y apareció el egoísmo y cortó eso de amar al otro más que a mí mismo. Que fue lo que Jesús trajo después por su iglesia. Amó más a su iglesia que a él mismo y por eso fue a la cruz. ¿Lo entienden, hermanos? Y hoy eso debe estar en los hombres, en las mujeres que renuncian a su vida por causa de Jesús. De los que se niegan a sí mismos y toman la cruz y le siguen.
Tomar la cruz, hermanos, cuando usted va con eso, cuando usted va con la cruz, es también parte, hermanos, es estar dispuesto a morir por el Señor. Fíjese ahora en lo figurado, cuando usted va con todas estas ideas, con todas estos mandamientos del Señor y los quiere poner por obra y los está poniendo por obra, no voy a tener relaciones antes del casamiento, cuando usted va a poner por obra, no tomo a las mujeres como objeto, ni al hombre como objeto, no, y todo eso, ¿qué dicen los del costado? ¿Qué dicen, hermanos, la multitud que le está abriendo paso? Igual que cuando Jesús llevaba la cruz. Se ríen, se mofan, se burlan, se enojan, lo escupen, hablan mal de usted y todas esas cosas. No les gusta, porque ellos no lo pueden hacer. Vio que es lo mismo. ¿Se da cuenta que es lo mismo, hermanos? Es lo que nuestro Señor enseñó. Pero todo parte, hermanos, se puede hacer. Sí se puede vivir así. Sí puede haber y debe haber matrimonios, hermanos, como antes del Edén, ahora acá y por medio de la fe. Sí, lo más parecido al Edén tendría que ser un matrimonio cristiano ahora, donde se aman, hermanos, y donde hay amistad, donde hay, proyectos y todo lo que es esa parte de la amistad, ¿no es cierto?, de entre un hombre y una mujer, donde hay sexualidad también, y donde hay, hermanos, también eso de que uno daría su vida por el otro, y que es más importante el bienestar del otro que el mío. Y si eso es recíproco, hermanos, eso no se puede cortar nunca. Y eso hace un matrimonio maravilloso. Hermanos, eso debería estar. Eso debería reinar en las familias cristianas. Eso debería reinar acá, en las iglesias, en la iglesia también. Amén. Hermanos, eso debe estar, hermanos, en cada uno de nosotros también. Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Está dispuesto, por ejemplo, hermanos, otro ejemplo, a pelear, y siguiendo un cachito con el matrimonio, a pelear por su matrimonio hasta el final? O enseguida me separo, enseguida ya me renuncio, ya me voy. Eso no debería ni estar en la boca de un cristiano y una cristiana. Deberían pelear, como Cristo por su iglesia lo está haciendo ahora. Nosotros también le hemos fallado. Nosotros también, hermanos, le hemos sido infieles con nuestros pecados al Señor, pero Él no nos va a abandonar, nunca. ¿Está dispuesto, hermano, a decir la verdad, por otro ejemplo, a decir la verdad, aunque la verdad le perjudique a usted? Cuando sería más fácil con una mentira salir y ya nadie se da cuenta, nadie lo sabe, pero hay uno que sí lo sabe, hay uno que sí me está mirando. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Porque eso es una persona que renuncia a su vida por causa del Señor. ¿Está dispuesto a seguir a Jesús, hermanos, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente? Pase lo que pase, venga lo que venga, que corra los peligros que corra, se enoje quien se enoje. De verdad. Eso es lo que el Señor, hermanos, hizo por usted. Eso hizo por nosotros. Se enojaron los judíos, se enojaron los romanos, hermanos, se enojó el diablo, ni hablar, se enojaron todos. Eran todos, porque en los romanos estaban representados los no judíos, y en los judíos, porque judíos y romanos eran súper enemigos, nada más que los romanos tenían poder sobre los judíos, eran el que había invadido al pueblo judío. Hermanos, pero ahí estaban los judíos, estaban los romanos representando a los no judíos, o sea, nosotros, estaban los judíos mismos, y el diablo detrás de todo eso. Como hoy. Todos tenían un enemigo en común. Se unieron. Cuando te encontraron, a veces pasa eso, muchas veces, siempre pasa eso. Cuando encuentran un enemigo en común, hermanos, ya no son tan enemigos. Hasta destruir al enemigo después, y seguimos siendo enemigos nosotros. Pero la cuestión era destruir a Jesús. La cuestión era, hermanos, Jesús no podía seguir viviendo. Pero lo que no sabían ellos era que eso tenía que ser así. Que Dios quería que eso fuese así, hermanos, porque Jesús tenía que ir a la cruz para traer mucho fruto. Amén. Para traer mucho fruto, y esa es la iglesia, y eso somos cada uno de nosotros. Todo era un propósito de Dios. Pero en el medio, hermanos, y antes de eso, Jesús dijo: mi alma está turbada. Eso sucedió con Él. Por hacer lo que Cristo hizo, por seguir sus pasos cada uno de nosotros, hermanos, también va a haber momentos en que nuestra alma va a ser turbada, en que va a haber angustias en nosotros, en que va a haber, hermanos, problemas, en que va a haber veces que no sabemos para dónde agarrar, momentos difíciles, feos. No estamos exentos por seguir a nuestro Señor Jesucristo de los problemas, no estamos exentos, hermanos, del dolor. Al contrario,
Una es, para que se entienda, primero, no estamos exentos del problema que puede tener cualquiera por seguir a Jesús, o que podríamos tener como cualquier persona que no conoce a Jesús. Los mismos problemas, estamos en el mundo, somos como ellos, podemos tener los mismos problemas. Pero además, hermanos, el hecho de seguir a Jesús nos puede llegar a traer más problemas también, porque los demás van a reaccionar. Sea un hombre santo o una mujer santa en medio de este barro, de estas personas que lamentablemente, como no creen en el Señor, no pueden ellos ser santos, ser limpios, hermanos, y no quieren tampoco, hermanos, y eso le va a traer dificultades, y eso le va a traer problemas, y eso le va a traer reacción de los demás, y eso le va a traer lucha con usted mismo también, porque como les decía, hermanos, nuestra carne no quiere. La carne de nuestro Señor Jesús no quería ir a la cruz, y sudaba gotas de sangre, y estaba angustiada. Pero su espíritu, hermanos, su espíritu sí, dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Amén. Y lo mismo nos espera a nosotros. Y Jesús lo dijo, si con el árbol verde pudieron hacer esto, ¿qué no van a hacer con ustedes? Lo mismo nos espera también a cada uno de nosotros. Pero lo que no podemos perder, hermanos, y lo que nosotros sabemos y lo que nosotros hemos creído, es el gozo puesto delante de nosotros. Amén. Eso no lo podemos perder. Eso no podemos perder de vista eso. Después, hermanos, pueden zarandear nuestro cuerpo para donde sea, pero nuestra vista siempre va a estar fija, hermanos, en el galardón. Siempre va a estar fija, hermanos, en nuestra salvación. Siempre va a estar fija, hermanos, en poder ser cada día más como nuestro Señor Jesucristo, a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Hombres y mujeres que persiguen la santidad, hombres y mujeres que persiguen lo puro, lo limpio. Eso somos nosotros, eso debemos ser nosotros, esa debe ser la iglesia. Y para cerrar, hermanos, siempre les decía por ejemplo, hermanos, ese ejemplo que siempre digo de el hombre del mundo, incluso los del mundo, los que no conocen a Dios, hombre, y vamos a suponer hombres malos, aman, hermanos, a su familia por sobre todas las cosas, y darían su vida por su familia, seguro, cualquier hombre, el varón, daría su vida por su esposa y por sus hijos, un hombre común, ¿no es cierto? Daría su vida por ellos. Pero después, hermanos, muchas veces cuando nadie los ve, traiciona a su esposa y a sus hijos por 5 minutos de pornografía. Así actúa el pecado, porque eso es una traición a su esposa delante de Dios. No miramos, hermanos, cuando vemos la palabra de Dios, no miramos igual que cuando miran todos los hombres. Todo lo hacen, todo. No, ese todo lo hacen es lo que Jesús dijo, renuncien a eso. Hermanos, miramos como Dios mira, tratamos de mirar como Dios mira. Y por 5 minutos traicionan a sus esposas y a sus hijos por quienes darían su vida. Mira la paradoja, por quienes darían su vida si algo les pasara. Así es el pecado. Nosotros estamos, hermanos, para perseguir la santidad, la pureza, lo que Jesús enseñó, para ser cada día, hermanos, cada vez más parecidos a Él. Y eso no es imposible, no es imposible. El momento que Él, hermanos, fue a la cruz, que Él resucitó, fue a la cruz, murió por nosotros, llevó nuestros pecados, hermanos. Cuando decimos llevó nuestros pecados, no se quede solamente con esa definición como hablamos el sábado, sino acuérdese bien lo que significa eso, que fue acusado de sus pecados y que fue castigado por sus pecados para que ahora no los tenga que pagar yo, para que ahora no los tenga que pagar usted. ¿Entiende, hermanos? Porque ha creído. Llevó nuestros pecados, hermanos. Fue a la cruz, llevó nuestros pecados y nos dio el poder, si nosotros creemos, que ese es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, el poder para poder vivir la vida que Él vivió. Va a ser gradual, es de a poquito, no es como Él que ya vino así, hermanos, es de a poquito, es una transformación, es una conversión. Pero de eso se trata la palabra de Dios, de eso se trata el Evangelio. A eso iba Jesús cuando dijo, la hora ha llegado. Mi alma está turbada, pero no puedo dejar esa cruz, de ir a esa cruz. Mi Padre tiene que ser glorificado, yo también, y quienes sean salvos, y ustedes también. Y aunque su alma estaba turbada, hermanos, Él no perdió nunca de vista eso, la gran promesa. Y aunque usted tenga problemas, aunque usted tenga dificultades por hacer la voluntad de Dios, que es todo más o menos todo esto que le decía, los ejemplos que poníamos, hermanos, para que usted tenga dificultades para hacer la voluntad de Dios, no pierda de vista
su salvación. La promesa de que usted es un hijo de Dios. La promesa de que un día va a estar y por la eternidad, ya sin pecado, hermanos, ya eso va a ser consumado cuando estemos con el Señor y por la eternidad, hermanos, ya sin pecado, ya sin enfermedades, ya sin tiempo. Eso dice la Biblia. Donde no hay pecado, hermanos, no hay muerte. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Y lo tenemos que ver, siempre lo digo, hermanos, en nosotros. Si nosotros vemos que cada vez hay menos pecado en nosotros, significa, hermanos, que cada vez hay más santidad en nosotros, significa que cada vez hay más vida eterna en nosotros. Amén. Y un día, cuando el Señor levante su iglesia, ya vamos a estar con Él. Desde ahí y para siempre. Sin pecado, sin tiempo, sin enfermedades, con un gozo pleno y esa nueva eternidad de la que habla la palabra de Dios. Que por eso también, porque eso también está incluido en el Evangelio, que a veces no lo dicen, hermanos, eso también está incluido en el Evangelio, porque de eso habló un montón nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos, en este día, que la vida de nuestro Señor Jesús se esté formando en cada uno de nosotros, que la hora haya llegado, en que ahora se forme, hermanos, esa vida, la de nuestro Señor Jesús, sus enseñanzas, realizándose, que se hacen reales en nosotros, eso significa la palabra, en cada uno de nosotros. Amén. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Dios los bendiga mucho en este día. Acá nuestro Señor Jesús mostró, hermanos, también, había entrado en el pollino de asno y todo eso, y cuando vio y vio que unos griegos lo buscaban, ya no pudo más contenerse y les dijo, ya llegó la hora. Amén. Llegó la hora, mi alma está turbada, pero es necesario, tengo que morir para llevar fruto. Y esos frutos son ustedes, somos nosotros. Dios les esté bendiciendo mucho, hermanos. Mi Padre tiene que ser glorificado. Amén. Era más importante, no estaba perdiendo de vista, hermanos, la promesa. No estaba perdiendo de vista el gozo puesto delante de Él. Y con angustia y con un cuerpo pidiéndole no ir a la cruz, fue igual a la cruz, en obediencia a Dios. Así debemos, hermanos, vivir cada uno de nosotros. Dijo que lo mismo, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Dios, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Él lo hizo, nosotros también. Amén. Dios les esté bendiciendo, hermanos. En este día vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que Él nos ayude a hacer esto. Amén. Para que Él nos ayude a vivir la vida que Él nos presenta. Porque eso, hermanos, solamente así hay salvación. Amén.